pero bueno, luego la van a poder ver completita y muy, muy bien, porque bueno, va a ser una entrevista muy especial porque estamos con un gran amigo bueno, yo puedo presumir que es mi Que amigo hace mucho antes, tiempo. que es Bruno Antonieta, le dicen el oso, para los más amigos y para todo el mundo. Es una persona que conozco hace muchísimos años y que hemos tenido como diferentes momentos de nuestra vida en el que nos hemos cruzado en diferentes escenarios, y aquí estamos de nuevo después de tantos años. Yo creo que, no sé, que serán como 15 años por lo menos, más o Fácil, menos. Y fácil. bueno, obviamente para mí, dentro del mundo de la nutrición es una gran influencia, es una persona que admiro muchísimo, que tiene muchísimo conocimiento para los dos, y para mí esta entrevista representa muchísimo y tenía muchas ganas de hacerla, así que muchísimas gracias por aceptarla. Por favor, chicos, ya saben, es un espejo. Yo digo lo mismo de ustedes, yo los conozco, los sigo, los admiro. Y lo que decíamos antes de empezar, ¿no? Es ver el crecimiento que realmente hemos tenido, ¿no? Porque nos conocemos con Rocía hace muchísimo, desde Argentina, por Córdoba, luego México, luego Tailandia, Tailandia. luego Madrid, y cada vez fue una evolución, un reconocimiento, porque si bien somos los mismos en esencia, vamos incorporando más conocimiento que lo vamos poniendo a la práctica y se transforma realmente en sabiduría, ¿no? Sabemos cómo un poquitito vivir porque nos conocemos un poco más. Entonces creo que esta es la tarea, nos une en comunicar, en compartir un mensaje que también, como decíamos antes de empezar, es honesto y es muy útil. Así que a disposición siempre. Pues muchas gracias. Bueno, para poner un poquito en contexto a todos los que van a estar viendo esta entrevista, a ver, nos ha sido muy difícil abordar ciertos temas o seleccionar ciertos temas, porque de verdad es un privilegio tener al oso con nosotros, que nos puede compartir demasiado, y hablamos de, oye, ¿cuánto va a durar? Digo, pues si por mí fuera 10 horas, si es necesario. Pero bueno, vamos a hacerlo un poco más realista. Y bueno, básicamente el objetivo general de esta charla, de este café o mate virtual, es que pongamos un poco en contexto a qué es esto del acto de nutrirnos, que va mucho más allá de llevarnos a la boca un alimento, pero sobre todo desmitificar y tratar ciertos, valga la redundancia, mitos, leyendas, creencias limitantes con la alimentación, que no es otra cosa que lo que acabo de mencionar, una limitación para nosotros mismos, porque tratamos de buscar, si cabe, la excelencia antes de incorporar esa base que es esencial para cada uno de nosotros, y que esa conexión que todos debiéramos de tener con nuestro organismo, con nuestro entorno, con la naturaleza, con la alimentación, termina siendo algo realmente tedioso e imposible de replicar por toda la carga que existe de la sociedad, de estas famosas dietas milagro, de estos productos milagro, de ese querer inventar algo que, como yo digo, ya existe hace miles y miles de años, ¿no? En diferentes corrientes y filosofías. Y bueno, básicamente ese es un poco el objetivo general de esta charla, ¿vale? Entonces, no sé si Bruno quieras empezar por algún tema en concreto, o te vamos planteando alguno de los temas que han ido preguntándonos cada vez más las personas, o que terminan siendo como un cliché. Siéntete libre de compartirnos cómo prefieres que llevemos la dinámica. Bueno, muchas gracias. Carlos, también gran amigo, que nos conocimos en este hermoso México, donde yo todavía sigo. Y suelo hacer un pequeño preámbulo de hacia dónde van a ir todas las respuestas, ¿no? Un hilo conductor que vamos a concluir en una idea que tiene que ser la base de entender la nutrición como sinónimo de energía. Es lo único que necesito decir como para empezar a dialogar en este ping-pong de preguntas, respuestas, que obvio sé cuáles son, porque son de las que más inquietan a esta vocecita en el que nos está diciendo, en el que caemos en ese inconsciente colectivo, y cuando hay algo que está amenazando a ese statu quo en donde yo me conozco y en donde no me desafío, por supuesto que suena mucho. Entonces, son de las preguntas que más se hacen. Me voy a quedar con eso. Nutrición es sinónimo de energía, y de ahí vamos a construir. Así que si hay alguna pregunta por ahí, estoy listo. Antes de nada también, porque claro, yo ya me he tirado así al ruedo, digo, pero ya sé quién eres tú.
pero la gente no te conoce, así que queremos que nos cuentes un pedacito de ti en términos generales en lo que quieras de, oye, ¿qué es lo que te trajo hasta aquí? ¿Por qué te estás dedicando de manera profesional al ámbito de la salud, de la nutrición? O sea, cuéntanos un pedacito de quién es Bruno El Oso, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, pero algunos otros seguramente no y les sea de gran provecho. Bueno, gracias. Sí, siempre como que trato de ir al grano, ¿no? Y ponerme a hablar de nutrición, pero saber quién te habla de salud también te va a ir cargado de esa palabra, de esa información. Entonces, como para seguir hilando el tema, con nutrición es energía, soy una persona que fui tratando de incorporar en mí ciertas informaciones en las que me atreví a poner en práctica, ¿no? Y eso es un trabajo de cuestionar. Cuestioné mucho, encontré respuestas y fui elaborando un criterio que se puede decir profesional, pero es una vocación. Yo básicamente al entender quién soy, qué es lo que me gusta, qué es lo que me vibra, cómo me desenvuelvo, cómo puedo expresarme a través de esa pasión, de ese don, de esa virtud, de esa vocación, a través de la intuición, de la imaginación, de la inspiración, atreviendo a educar ese llamado interno, sale algo que ya eres, o sea que no hay que hacer nada. Y todos somos eso, ¿no? Todos somos algo, solo que estamos muy perezosos en el cuestionamiento. Entonces, la charla esta es, si bien mover ese avispero, y me atrevo a decir que somos tres acá, que podemos hablar simplemente porque nosotros ya hemos cuestionado, ¿no? A fin de cuentas, la sanación se encuentra así, cuando uno solo tiene un diálogo sincero con uno. Entonces soy una persona que cuestionó mucho, que encontró cositas que, a mi humilde entender, desde mi modesto sector, hacen bien, porque me hace bien, porque lo conozco, porque lo vivo, y como lo vivo, puedo compartirlo. Créditos y credenciales para la sociedad y el mundo moderno, sí, soy licenciado en nutrición y tengo muchos otros estudios, como también soy atleta y ahora estoy en el gimnasio y también tengo muchas medallas ganadas y muchos podios subidos, pero eso no me define. Me define esta esencia. Entonces, para responder y sintetizar, soy una persona que sí sabe un poquitito más cada día quién es. Queda un camino todavía, es largo, pero mientras esté trabajando, me atrevo a ir compartiendo para que más personas conecten con ese mecanismo de autosanación que viene cuando nos atrevemos a explorar hacia adentro, ¿no? Y eso es nutricional. Qué linda descripción, ¿no? Cuando nos preguntan quiénes somos, difícilmente a veces sabemos responder y lo que nos acaba de compartir, la verdad que es súper interesante, muy chulo y bueno, pues gracias por este pequeño aprox, ¿no? Bueno, a ver, tema de la alimentación, por ejemplo, el ayuno intermitente, que es algo que nosotros conocíamos hace tiempo, pero que si cabe gracias a ti, en ese encuentro que tuvimos en Tailandia, por lo menos hablo de mí, fue todavía, si cabe, como esa semillita que dije, guau, yo esto lo tengo que probar, lo tengo que implementar en mi vida y es algo que realmente desde entonces venimos aplicando. O sea, que sepas que en mi caso en concreto, pese a que ya venía experimentando con ello, lo venía estudiando, lo venía probando, etcétera, pero al final creo que me fuiste de gran inspiración en el poder llevar esta forma de alimentación, ¿no? Que no se trata ni de una dieta, ni de un programa cortoplacista, ni nada por el estilo, ¿no? Va mucho más allá que eso. Y a raíz del ayuno intermitente, o del ayuno como tal, ¿vale? Porque también podríamos entrar en debate en las diferentes acepciones del ayuno, que se iba haciendo hace miles de años pues, en el budismo, en el ayurveda y otros tantos, pero bueno, ahora se llama un poco más comercial ayuno intermitente. Surge una primera duda siempre que es ¿cómo rompo el ayuno? Es decir, ¿con qué desayuno? Es decir, ¿cuáles son los alimentos principales que más nos benefician a la hora de romper ese ayuno? Y cuando a muchas personas les compartes que la fruta es una muy buena opción, aparecen un montón de pensamientos que pueden ser limitantes o no, por eso te vamos a dar paso a ti, sobre cómo va a ser la fruta, si la fruta tiene mucho azúcar, si esto va a hacer que engorde, si me ha dicho mi médico o mi entrenador personal que no tome fruta porque realmente esto es contraproducente, aparte hace que suba el índice de glucemia, y bueno, un montón de cosas que surgen cuando a las personas les dicen, oye, come fruta, que aporta muchos
vitaminas, minerales, un montón de nutrientes de calidad, antioxidantes, es como que se asustan. Y mucho más cuando le hablas de comer fruta, de repente, ¿por qué no?, para romper ese ayuno. Así que, un poco poniendo este hilo conductor, cuéntanos desde tu experiencia e información, ¿qué opinas de este tema? Bien, todavía me acuerdo de esa tarde caminando por Copancán, si no me equivoco, ¿no? Cotao, en Cotao, Cotao Cotao. estuvimos. En Cotao. Ahí nos cruzamos. Ustedes veníamos, nosotros íbamos, un encuentro muy bonito, y de esta inquietud que surge, ¿no? De esto de cuándo como, cuándo no como, qué es el ayuno, cómo rompo el ayuno, cómo entra un ayuno, cuántas horas se considera que es ayuno, se puso de moda el ayuno, y todo eso lleva a un razonamiento un poquitito más profundo, ¿no? Yo empiezo a trabajar el entendimiento del hambre real, y eso me lleva a entender que hay un momento para no comer. Entonces empiezo a trabajar el ayuno desde antes que se ponga, desde antes que llegue esto del boom del ayuno intermitente. No conocía la palabra yo intermitente. Porque yo traigo a esa información desde el sur, y eso salió de Estados Unidos. Entonces hasta que la llegué a México y llegó, yo dije, bueno, pero esto lo estaba viendo. Entonces cuando lo pude tener en mi mano esa información, sí estaba trabajándolo, y lo que pude concluir es que es verdad, es la modernidad puesta y la ciencia puesta en conocimientos ancestrales, y que necesita darle una definición, darle límites, para que la mente pensante y racional, porque estamos totalmente regidos por ese hemisferio derecho, solamente porque así nos crían, nos condicionan, nos doman, a que solamente desarrollemos esa parte del cerebro en la que el paradigma que reina es la ciencia, y si no lo podemos ver, si no lo podemos contrastar, si no lo podemos meditar, si no tenemos datos, no lo voy a creer. Entonces sale el ayuno intermitente con toda esta revolución de lo que ocurre en el cuerpo cuando lo hacemos. Eso es muy acertado, pero solamente tomó esa parte, y el ayuno es mucho más profundo que solamente empezar a salir de la glucólisis y entrar en lipólisis para producir cuerpos cetónicos. Sí, la conocemos, está en internet, ahí está. Entonces, cuando sale esa información sin entender la profundidad, porque eso es lo que la mente quiere saber. Wow, ¿cuánto de insulina sale por cada gramo de hidrato de carbono que entra a mi cuerpo? ¿Y cuántas unidades internacionales necesito de? ¿Y cuántos gramos? ¿Y cuántos miligramos? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? Y todo tenemos que medirlo. Y esto es una pérdida de tiempo. No va por ahí la nutrición no se cuenta, la nutrición se siente. Entonces yo sentía cosas que cuando veía lo que estaba sucediendo, decía, ahora entiendo más, pero lo entiendo porque lo estoy viviendo. Porque tiene que ser sostenido. Nosotros nos cruzamos en Tailandia en septiembre del 2018. Ya son 3 años en el que lo están practicando. Es que ustedes iban por todo el mundo, y pero Tailandia lo ubico directamente. Septiembre del 2018. Entonces, llevan ya mucho tiempo haciéndolo. Yo lo llevo haciendo desde el 2012. Entonces, ¿a qué voy con esto? Se convierte en un estilo de vida, es sostenible en el tiempo. Y todo lo que es sostenible en el tiempo podemos hablar de que es verdadero porque lo vivimos. Es verdad, lo vivo, lo siento. Entonces caen estas dietas de moda que, al no entender la completitud de por qué lo voy a hacer, se ponen de moda, arman retos, se alcanzan los objetivos, se abandonan los hábitos, se vuelve a caer al antiguo paradigma, tengo un efecto rebote, me deprimo, vuelvo, y ahí estoy en una bola de nieve que no salgo, porque ni siquiera entiendo por qué lo hago. Entonces son dietas de mentiras, porque nadie la puede sostener en el tiempo. Y si algo no es sostenido en el tiempo, no es verdad. Si no es verdad, es mentira. Entonces, ojo con las dietas de moda. El ayuno es muy interesante. El ayuno es muy bueno de entender cuando se entiende la profundidad de lo que sucede en mi tracto gastroduodeno-colónico, desde que entra algo por mi boca hasta que sale, en eliminación de toxinas y residuos, en cómo actúan los órganos cuando reciben lo que trago, que puede ser alimento o puede ser comida chatarra, calorías vacías, lleno de glutamato, glisofato, nitratos, nitritos y un montón de sustancias químicas elaboradas en laboratorios, que están contenidas en las comidas que ofrecen en todos los supermercados,
con una publicidad sumamente engañosa para que traguemos, y el cuerpo eso no lo recibe. Bien, obviamente no lo conoce. Tampoco damos paso a la digestión, a la humanización de eso que trago, porque eso es la digestión. La digestión es agarrar esos nutrientes, esa energía vital, esa electricidad compatible para nosotros como especie, y humanizarla, para poder traducirla así en energía vital. Esa energía que va a hacer que conozca quién soy y que va a hacer que me dé la oportunidad de cuestionar mi estilo de vida. Siempre voy a decir, hablamos de dietas de moda y solamente nos concentramos en lo que como, cuando la palabra dieta es mucho más profunda, es un latín muy antiguo, que es dieta, y significa régimen de vida. O sea que cada vez que hablamos de dieta, hablamos de cómo vivimos, no de qué comemos, o cuánto, o cuánto. Y que me lo diga alguien, porque yo no quiero pensar que ahí andamos contando calorías, hidratos de carbonos y porcentaje de músculo para poder tener el cuerpo que me dice la misma sociedad que tengo que tener como estereotipo de belleza, impuesto socialmente en un inconsciente colectivo. Es muy aburrido. La nutrición es mucho más que eso. Entender cuándo es hambre es mucho más que saber cuándo voy a comer. Es saber por qué voy a comer, es saber cómo estoy comiendo. Por supuesto que implica saber qué como. Entonces, cuando llega algo al estómago, en primera instancia, cuando rompo el ayuno, cuando salgo del ayuno, que eso significa la palabra desayunar, salir del ayuno, si yo lo hago cuando mis órganos que reciben alimento están preparados, va a estar todo muy fluido. Si yo le doy lo que mis órganos que están preparados ya para recibir alimento, le doy alimento, es todo mucho más fluido. Si yo cuando siento que estoy saciado, dejo de comer y no le doy de más, es todo mucho más fluido. Si doy paso a esa digestión, que humanizo esos nutrientes, esa energía, y si luego doy paso a la eliminación de residuos, voy a estar conquistando la salud todos los días. Cuando yo empiezo a alterar ese ciclo, cuando es momento de eliminar y los síntomas de eliminación yo lo interpreto como hambre y vuelvo a comer chatarra, vacío, glutamatos, glisofatos, azúcar refinado, ultraprocesado, me estoy alejando de la salud, porque ya no estoy comiendo algo que mi cuerpo reconoce, no tiene energía, no tiene vitamina, no tiene minerales, no creció en la tierra, no lo regó el agua, no respiró oxígeno, no le dio el sol, no estuvo en contacto con los 4 elementos. Y no estoy acá haciéndome el alquimista y el súper romántico, ahí está la energía realmente, no en una caja, no en un bote de proteína y cuántos scoops puedo tomar para tener músculo y ser ese que me dicen que tengo que ser. Entonces, el ayuno y el desayuno y romper el ayuno, entender que darle al cuerpo en primera instancia lo más amigable, lo que más nutre nuestra biología, es ganarle un paso al día. Voy a tener otra energía. Entonces, por eso siempre propongo desayunar frutas. Tendríamos que discutir cuándo es el momento, porque para hablar de cuándo es el momento tendríamos que hablar 4 horas de interpretar qué es el hambre real y qué es el hambre emocional y cómo yo actúo ante comer, al comer eso, ¿no? ¿Cuál es la emoción? ¿Qué me pone ansioso? ¿Qué quiero tapar? ¿Por qué no puedo decir no? ¿Por qué no sé poner límites? Lo voy a dejar ahí picando. Pero siempre que sea fruta al principio, es muy bueno. Y siempre que sea fruta al final, también. No pasa nada con comer fruta a la noche, no pasa nada con desayunar fruta, no pasa nada con comer fruta a la tarde, si necesito y mi deseo me hace entender que quiero comer algo dulce y me lo traduce al desear un color y una fruta y una forma determinada. Entonces, cuando yo juego con esa intuición, voy a calmar esa vocecita que me dice, pero la fruta tiene mucho azúcar, pero te va a hacer mal, te va a enfermar. Y jamás nadie ha enfermado por comer demasiada fruta. ¿Sí? Entonces, pierdan el miedo a eso. Si bien sí tiene azúcar, es un azúcar muy, muy fácil de digerir para nosotros porque es la que nosotros estamos diseñados para digerir. Esa fructosa entra en nosotros amigablemente. Vuelvo a llamar a la reflexión, porque a veces a mí me dicen que si como la fruta de noche voy a engordar, pero la persona que me lo dice está comiendo un plato de pasta con una salsa refinada, después un helado de postrecito, y para asentar todo una digestión de un cafecito con 2 cucharaditas de azúcar. Y no come fruta porque el azúcar le va a enfermar. Entonces, hay que
tener un poquitito de sentido común, conectar con el nutriólogo que está adentro, y la nutrición es muy fácil. Sobre todo cuando nos dejamos de mentir. Creo que ahí respondí otras cuantas preguntitas más. De verdad. Ahora, ¿qué le preguntamos? No, de hecho justo te iba a preguntar porque iba a saltar de pregunta y te iba a decir, oye, más o menos, porque obviamente toda la gente aquí quiere pesar sus alimentos, cree que hay una cantidad estimada de calorías que debería contar más o menos y calcularlas constantemente para entender sus macronutrientes, ¿no? Entonces, bueno, obviamente te iba a preguntar, ¿tú crees que esto es necesario? Y creo que ya lo has respondido, Sí, ¿no? básicamente. Y antes de nada, de nuevo darte paso, porque de verdad es que desde ya estoy disfrutando 100% esta charla. Lo mismo, ¿no? O sea, hay personas que empiezan a incorporar términos que pues están al alcance de nosotros. Yo tengo una frase que no es mía, que es del doctor Joe Dispenza, que me encanta, que dices, oye, en una era de información la ignorancia es una elección, ¿no? Pero esto también es contraproducente, porque de repente la gente empieza a escuchar de macronutrientes, micronutrientes, empieza a escuchar esta terminología y pretende aplicarla de libro sin entender el trasfondo de las cosas, el proceso, ¿no? La ciencia de la Ayurveda habla de una transición en la alimentación de hasta 2 años, tranquilamente. O sea, no podemos pretender 21 días de dieta, o sea, por favor, 8 ¿no? semanas, el Claro. resto. Entonces, Sí. imagínate, hablando de esto, es lo que decía Ron, ¿no? Todo el mundo ahora quiere pesar sus macros, sus micros, sus porcentajes, y la pregunta es, ¿estamos controlando otros muchos aspectos importantes que son más tangibles mediante esa escucha interior, mediante la observación, la puesta en práctica, la experimentación, o realmente pretendemos extrapolar lo que un libro o un atleta profesional o no sé qué influencer de las redes sociales lleva a cabo en cualquier persona, ¿no? Entonces, esto es como que ya da paso a esta otra cuestión y otra creencia que todo el mundo tiene, ¿no? Sí, amigo, totalmente de acuerdo. A ver, ¿cómo puedo, si me voy y divago, bájenme, porque necesitamos tejer algunas cositas. Esta frase de Joe Dispenza es real, es real. La dieta que tenemos que hacer de repente también es dieta de información. La información es energía. Y si nutrición es energía, como la primera idea que dijimos al principio, hay energía que me puede nutrir y energía que me va a desnutrir. Entonces esa es la primera cuestión. ¿Cómo uno puede ir filtrando energía? Convirtiéndose en un sabio. Y el sabio es el que, de paso aprovecho para decir que no crean absolutamente nada de lo que estamos hablando ahora. No lo crean. O sea, tengan la voluntad de poner en tela de juicio todo, ¿no? El lujo de la duda, el lujo de dudar. Pónganlo en experiencia y saquen sus propias conclusiones. Esas conclusiones, cuando trabajan en forma sincera, es verdad, es verdad. ¿Quién va a negar mi manera de entender el deporte? Si yo todos los días estoy ahora parado en el tatami, trabajo acá, vivo acá, doy clases en cualquier lugar del mundo, voy con el kimono, conozco mucha gente, no soy ni el mejor del mundo ni el peor, no me defino por eso, a veces gano, a veces pierdo, a veces pasan muchas cosas cuando el ego te gana, que quiere ganar, entonces es ponerlo en experiencia. Ya, habiendo dicho eso, estamos, como el paradigma que rige ahora es la ciencia, anteriormente era la religión. Por eso todo lo que decían y todo lo que hablaban las personas autorizadas de ese paradigma, que lo podemos decir tal vez en sacerdotes, brujos, chamanes, era la palabra autorizada, ¿no? Y se regía mucho con el temor, por supuesto, sobre todo el temor a Dios. Entonces así controlaban a la gente. Ese paradigma ya cayó y está cayendo ahora el de la ciencia. De hecho, van a caer todos los paradigmas que denoten dualidad. Va a caer la economía, que me dice si tengo o no tengo plata, hay economías nuevas, se están volviendo al trueque, hay monedas virtuales, junto con la evolución y la revolución tecnológica. Esto ya ha sucedido en la revolución industrial, donde marca algo en la historia, y un cambio de vida, un cambio de filosofía. Estamos en un momento de que tenemos que cambiar filosofías. ¿Cómo? Entendiendo que la ciencia ya no está tan honesta.
Es una ciencia corrupta. Entonces, en toda la información que existe, hay que saber filtrarla, poniendo en experiencia. Dame un hilo, hermano, para que conecte con una información. Directamente, que ya lo habías mencionado un poco, es cómo podríamos desmitificar la necesidad de tener que estar pesando nuestra comida, Bien. calculando porcentajes, jugando a las matemáticas, la química de laboratorio, que no es realista y extrapolable al día a día, ¿no? Básicamente Exacto, es que ya has mencionado algo, pero como para pulir ahí un poquito más. Sí, ahí lo bajé al hilo de vuelta. Entonces sucede esto, ¿no? Que en este momento en el que estamos y está rigiendo la ciencia, todos queremos jugar a esos, también lo que nombrabas anteriormente, ¿no? Con todos estos términos, a todo el mundo de repente, no sé, subes un taxi y el taxista te habla de macronutrientes, y todo el mundo, pero no es por menosprestigiar al taxista o al que quiere realmente educarse, sino porque cuanto más difícil hablamos, como que somos más inteligentes. Ahí está de vuelta el ego jugando un papel grandísimo, ¿no? Que también lo puede hacer en este ego espiritual, que son las personas que... Y ahí estamos dando cuenta que estamos jugando con un personaje. Entonces, en este momento en el que la ciencia está jugando fuerte, queremos realmente actuar con este hemisferio derecho que hablaba también al principio, que quiere todo lineal. Si no me lo puedes comprobar, no lo creo. No sé. A ver, ¿cuántos gramos necesito? Volvemos a las mismas preguntas, ¿no? Calculo. Y yo me recibí de la universidad calculando. Y hace poco fui a retirar mi título, porque lo retiré el año pasado. Yo me recibí, me vine a México y ni retiré el título. Y mi mamá me dijo, che, sería bueno que te matricules. Bueno, ya que estoy acá, volví a la universidad, encontré con estudiantes y se me ocurrió preguntarles si siguen calculando las calorías que una persona tiene que consumir con una fórmula de Harry Benedict. Y me dijo que sí. Dije, wow, eso está en blanco y negro. Eso es arcaico. ¿Ya? ¿Y vos, dónde está la respuesta? De vuelta en las bases. ¿No? Una fórmula que te dice tu peso por este numerito, más tu talla por este otro, y saco ahí 4.000 calorías. Ok, ¿qué hago con esto? No sé, dividir los 50% de hidrato de carbono, 30% proteína si quiero ganar músculo, el otro grasa, y dónde están las grasas, y armás una lista de alimentos, es decir, tenés que comer a las 4 de la tarde 200 gramos de crema de maní con 2 aceitunas, porque así me da el cálculo, a mí me daba así, o sea, mentiroso, porque era matemática, eso no tiene nada que ver con la nutrición, me recibo con eso. Y esa es la información que me termina empezando el inicio del cuestionar, ¿no? De decir, esto no puede ser solo la nutrición. Quiero subir de peso, más calorías, más proteína, quiero bajar, menos. ¿Y dónde está lo otro, no? Y bueno, eso fue lo que en mi experiencia empezó a volcar. Por eso desde mi experiencia puedo invitar a que hagan lo mismo, a que tranquilicen esta mente pensante y actúen más con este cuerpo sintiente. Porque a la nutrición no se la piensa, a la nutrición se la siente. Porque nutrición es energía. De repente yo estoy cansado porque no tengo energía y no tengo que ir a calcular calorías, qué voy a comer para tener más energía. Tal vez, digo, solo, tal vez necesite ir a dormir y recuperar energías, porque energía es nutrición. Por poner un ejemplo, algo tan natural para nosotros como dormir, como descansar, como actuar en reparación, en rejuvenecimiento. Pero no, hasta eso no escuchamos. Entonces estamos muy en contramano. Queremos saber todo, y todo no lo vamos a saber, porque simplemente cuando se siente, empezamos a entender que lo sabemos intuitivamente. Porque ya lo sabemos. Como especie, sabemos cómo comer. Un pájaro nace sabiendo cómo es volar. Todavía no vuela, pero sí sabe. Sí sabe. Cuando llegue el momento, se larga y vuela. No fue a una escuela. No estudió libros. No hizo cálculos. Se largó porque lo sabe. Nosotros sabemos nutrirnos, solo que no confiamos en nosotros. Ese es el problema, ¿no? Y este es un debate que yo tengo todo el tiempo con mis alumnos. Y ya comí, y cómo sé si estoy teniendo las proteínas necesarias para... ¿Ah? ¿Y cómo? O buscan batallas muy, muy alejados de una realidad.
Entonces, por esa vocecita. Pero es normal. La vocecita Claro, se pone muy, muy chillona cuando está amenazada. Porque a fin de cuentas es como un sistema vivo, y todos los sistemas vivos cuando están amenazados es cuando peor se ponen. Las enfermedades, el momento más agudo, sobre todo las que son virales, hablando, en el momento más, en que más están los síntomas en su esplendor, es porque al día ya empieza la sanación. ¿Sí? Entonces, poéticamente lo dicen, ¿no? El momento más oscuro de la noche es el segundo antes que sale el primer rayo de luz. Es el rayo de luz que empieza a decir, ya está todo bien, ya pasó esto, ¿no? Entonces, ¿por qué iba a eso? Vuelvo a leer. por lo de las calorías. No, pero está perfecto. A ver, yo creo que lo más importante es que tú dijiste cosas muy interesantes que a la gente le cuesta mucho comprender, es que, bueno, de alguna forma vivimos en un sistema de adoctrinamiento y cuando queremos salir de ahí necesitamos controlar todo. Entonces, claro, cuando voy a empezar un proceso alimenticio nuevo y tengo los alimentos enfrente, pues todo me parece a poco, necesito controlarlo, necesito saber cuánto estoy consumiendo, lo que escucho por ahí fuera de la información, sumado a que ese adoctrinamiento te ha dicho que para ser aceptado te tienes que ver de determinada forma, hacer cosas de determinada forma, y así funciona en todo nuestro sistema social, ¿no? No solamente la alimentación. Entonces, Y te digo más, nos pasa mucho de cuando haces una propuesta simple, es como que no tiene validez, porque si no es complejo, si no es enrevesado, si no usa términos, si no hace pócimas mágicas o juega a no sé qué, es como que no tiene validez. Y como tú bien dices, a medida que conectamos con lo natural, con nuestra esencia, con nuestra naturaleza en sí, la nutrición empieza a aflorar. Y yo le digo a todo el mundo, no tienes que ser un experto nutricionista para empezar a conectar si prefieres alimentos más frescos, más secos, más calientes, más ácidos, más dulces. Quizás ahora en frío es todo un reto, pero a medida que vas indagando en la escucha interna es mucho más simple y va más allá de tener una fórmula que calcule nuestro metabolismo basal, nuestro etcétera, etcétera, cuántos METs tengo que consumir en función, o sea, todo eso definitivamente, bueno, es una base sobre la que se ha podido apoyar la evolución científica, pero como tú bien dices, hablamos de ciencias milenarias que no tenían estas fórmulas matemáticas y que estaban mucho más acertados a la hora de nutrirse que lo que estamos en la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que si han sabido captar el mensaje tan poderoso que has dado, muchos ya se tienen que estar sintiendo liberados de decir, wow, por fin, alguien que me habla de algo simple, ¿no? Y no de estar ahí jugando a las matemáticas. de hecho, nosotros siempre hacemos la broma de que, a ver, la neurociencia nos gusta mucho, pero la neurociencia vino a comprobar lo que la ciencia de la Ayurveda, que lleva 5.000 años trabajando, pues la neurociencia es como, bueno, ahora hace 25 años estamos comprobando que esto funciona así, de esta forma, por una cuestión de química en el cerebro, ¿no? Entonces, es curioso. Está sucediendo algo exquisito Sí, en la total. actualidad, Uh-huh. que podemos darle a todo lo que nos compone, y voy a hablar específicamente del cerebro, ¿no? Ya que hablabas de neurociencia, porque a mí también me encanta, ¿no? Y le estudio mucho. ¿Y por qué? Porque da todo lo que necesita mi cerebro derecho en datos, y que es totalmente armónico y compatible a todo lo que intuitivamente mi cerebro izquierdo lo trabaja, en lo que hacemos cada uno, ¿no? En esa meditación, en esa escucha, o en ese diálogo interno que tiene que ser sincero, y ahí está eso, ¿no? Entonces, la técnica, los números y esta inspiración trabajando juntos es fantástica. Eso, de hecho, el tiempo que viene van a estar en paz y van a estar nutridos personas que entiendan esto. Entonces, por eso Joe Dispenza dice, hoy la información está acá, el que hace esto y baja la misma información. Y la misma información es esto, ¿no? Escúchate porque vas a saber si tienes hambre o no. Porque todos sabemos qué nutre y qué no nutre. Esto no está en discusión. Quieres bajar de peso, pero quieres seguir tomando agua negra con azúcar, ¿no? No sé, preguntas que me hacen a mí, ¿es verdad que la piña me quita la celulitis?
Es muy seguro que sí, porque es natural, pero tienes que pensar qué es lo que te está generando la celulitis, ¿no? Mejor deja de comer lo que te está enfermando y no busque la comida, un alimento real como la cura de esto, Ya. para no dejar de comer esto. Entonces, no, yo quiero seguir comiendo esto. ¿Pero dónde está la cura? Y ahí van a buscar la pastilla, el remedio que no remedia nada, porque así nos educan. Ah, comiste esto y te produjo acidez, no te preocupes, acá está el remedio, que no remedia nada, vuelvo a decir. No, si esto me produce acidez, lo saco. La acidez es un llamado que me está diciendo, eso no es natural, eso nos está haciendo mal. ¿Por qué quieres seguir comiendo algo que toda mi biología dice no? Ahí no está, ahí está la ausencia de diálogo. No, prefiero que alguien me diga, ¿no? Que me lo recetó el doctor. Órale, qué bueno. ¿No? Y hablamos de estas dos cosas que se unen. Doctor también viene de un antiguo griego, del lenguaje griego, que significa docere. Y docere es docente. El docente no cura, el docente enseña algo que ya sabe. Entonces el docere, el doctor, el docente, enseñaba el mecanismo de autosanación porque él ya estaba en contacto con ese mecanismo de autosanación. Total. Un gran docere era Hipócrates, que decía tu alimento, tu medicina, tu alimento. Pero no para ir a buscar la piña como sanación de la celulitis, sino para entender que si comes sano, no vas a necesitar nada que remedie, porque estás en la salud. Es un paradigma de favorecer la salud, no de evitar la enfermedad. ¿No? Se me viene acá también otra cultura ancestral y sabia además. En China, los médicos, que de ahí sale el famoso librito del Feng Shui, esa era una de las tantas habilidades para entender cruces de energía, porque energía es nutrición. Entonces, estos médicos chinos, si uno de la familia, si un miembro de la familia, porque se involucraba tanto que hasta decía, aquí se siente el hombre, allá duermen los niños, el patio va a ser acá. Tanto se involucraba en ese manejo de energía, que si un miembro de la familia, que no eran como las familias modernas de poco, eran multitudinarias, se enfermaba, el médico no cobraba, porque estás haciendo mal tu trabajo. Porque tu trabajo como médico es mantenernos sanos, no curarnos de una supuesta enfermedad. Entonces, volvemos a volcar la visión, de decir, ok, entonces, mejor me mantengo sano, ¿y cómo me mantengo sano? Sano, actuando naturalmente, comiendo cuando tengo hambre de verdad y dejándome de mentir cuando quiero comer algo porque me puse ansioso, porque estoy tapando emociones, porque no sé decir no, y no tampoco quiero explorar por qué no sé decir no, ya soy así, aquí me quedo, así me tocó, de algo hay que morir, Total. como dicen, ¿no? Entonces, sí, es unir estas dos cosas, ya lo sabemos, está explicado poéticamente, está explicado científicamente, filosóficamente, religiosamente, en todas las grandes civilizaciones de conocimiento ancestral. Entonces, es algo que la humanidad vive, vibra, está en nuestro ADN, hay que conectar. De hecho, es tan puro y tan fantástico todo eso que siempre estamos conectados. Lo que pasa es que nuestra conexión puede ser finita como un hilo o muy, muy potente. Y eso depende de la nutrición nuevamente. Y empezando por la nutrición sólida, porque para que esa energía fluya, cuando las aguas de mi cuerpo estén limpias, va a fluir mucho más. Y somos 70% de agua. ¿Y de qué depende de que si mis aguas estén sanas o si mis aguas estén sucias? De qué tanta comida o alimento coma. Si como alimento voy a estar limpio, si como comida chatarra que se pudre y se fermenta, mis aguas van a estar sucias y la energía no va a fluir. Entonces el que empieza a sanar el cuerpo con algo tan simple como desayunar frutas, porque le estás dando lo mejor a tu cuerpo, tu biología empieza a naturalizar, se empiezan a limpiar tus papilas, eliminas toxinas un poco mejor, ya al eliminar toxinas la energía recorre un poco más, empiezan a pasar un montón de cositas que ahí es donde va el llamadito, me levanto de buen humor, estoy yendo más al baño, wow, qué bueno, ya no sudo tan feo, ahí me doy cuenta que sudaba feo, ahí me doy cuenta que mi aliento era de un tiranosaurio rex comiendo. No tengo tan feo aliento, y empiezo a razonar un montón de cosas que ahí es donde está el encuentro. El encuentro y empiezo a entenderme, y empiezo a quererme. ¿Cuándo? Cuando dejo de pensar cosas que no hay que pensar. Porque este cerebro es muy útil, pero no para desgastar energía ahí. ¿Cuántas calorías? ¿Qué sé yo? Come hasta que tengas hambre
de verdad. Más bien come cuando lo tengas y deja de comer cuando no, sin mentirte. Ahí está el trabajo. Totalmente. La caloría. Pues la famosa Perdón, infodésica. Benedict y todos los que andan en eso. Si les funciona, bueno, bienvenido sea, ¿no? El sol sale para todos. No, Esta es mi opinión y aquí la dejo. por supuesto, yo creo que todos estarán disfrutando mucho porque, en definitiva, como yo digo, que hablen de uno, ¿no? Bien o mal, pero que hablen porque eso es sinónimo de que has dejado ahí una huella y que luego la tome quien considere que resuena con todo esto, quien bien nos conoce, y ahora vamos a hablar de un tema también un poquito controversial, un poquito, bueno, pues ahí donde a la gente le gusta opinar mucho, y este tema justamente es porque quien no lo sepa, ¿vale? La forma de nutrirse de Bruno, del oso, es una nutrición a base de plantas, ¿vale? Entonces, cuando tú le comentas esto a las personas, pues aparecen muchas cosas, ¿no? Te voy a hacer como dos preguntas en uno, ¿vale? Igual, podemos estar aquí hablando 1000 horas, las que sean necesarias por nuestra parte, pero bueno, yo te las tiro de ahí. hecho, si en algún momento cortamos en Instagram, que la gente sepa pues que vamos a poner esta entrevista en YouTube y en podcast. Ahí he visto que hay mucha gente conectada y que está saludando. Van a tener toda la información, Sí. si se corta ahí va a quedar grabada porque creo que merece mucho la pena alargar un poquito si es que es necesario, ¿vale? Entonces, bueno, te decía que te voy a hacer un par de preguntas en una también, que es, oye, ¿qué pasa si no como alimentos de origen animal? ¿Vale? Esto es un tema para hablar 10, 20, 40 horas fácilmente, pero bueno, lo uso como conexión a las otras dos preguntitas que van hilado con esto. Si no como alimentos de origen animal, ¿qué ocurre con mis proteínas? Las proteínas de origen vegetal son de peor calidad, no llego a los famosos 9 aminoácidos, no puedo construir masa muscular, yo es que soy una persona que entrena, necesito fuerza, etcétera, etcétera. Y unido a esto, también aparecen muchas preguntas habitualmente de chicos, ¿qué opináis de la dieta cetogénica? Yo estoy haciendo la dieta keto, etcétera, etcétera, en donde sabemos que principalmente, así como a grosso modo, pues hay una gran carga de proteína, casi siempre de origen animal, aunque se puede hacer de origen vegetal, ¿vale? Entonces, cuéntanos un poquito qué ocurre si no comes alimentos de origen animal, qué pasa con esas proteínas. O qué pasa cuando los comes, mejor dicho. dicho. O sea, yo dejo ahí abierto, ¿vale? Para que tú te explayes y que nos des tu opinión, como siempre, desde tu experiencia y desde tu práctica y experiencia. Perfecto. Bueno, sí, es un tema que siempre está dando vueltas, ¿no? Es el que más molesta a ese inconsciente colectivo, porque está normalizado, ¿no? Es normal, ya está, es así, y los que salen de la normalidad y los que amenazan a lo impuesto, por supuesto que son, en un principio tal vez no entendido, pero no para ponerme en este sector de los no entendidos y de las víctimas, no es victimismo, pero sí se ve como alguien que está eso, ¿no? Amenazando a lo impuesto. En mi experiencia, yo era una persona que comía muchísima carne, ¿no? Yo nací en un lugar, en un concepto que se llama en Argentina, en el que el hecho de comer carne es un orgullo nacional, ¿no? El asado, y siempre es un buen motivo para hacerlo, podríamos decir, siempre hay excusas para hacerlo. Entonces, también vengo de una cuna de deportes en donde con nutricionistas o sin nutricionistas, todos los deportistas tienen sentenciado un dogma que sin proteína no hay posibilidad de ganar masa muscular, ¿no? Y después vengo con una formación académica, científica, en donde me enseñaron a calcularlas, básicamente, ¿no? A este cálculo calórico y, muy importante, el cálculo de proteína, que era 0,8 de gramos de peso por kilo por día. Y si quería subir de peso, calcularle hasta 2,5 gramos de proteína por kilo de peso por día, en lo que sea. Y yo tenía amigos que tomaban té con no sé cuántas claras de huevo metida al té, porque ya no sabían ni cómo pasárselas, ¿no? Y después viene un riñón a intentar filtrar tanta proteína, y después no saben por qué a los 50 años ya están con cálculos en los riñones, y la salud deteriorada, pero también lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado sin un hilo conductor, de que ahora estoy así porque actuaba de esta manera. Tenemos miopía al futuro. Yo hoy quiero verme bien, y en 10 años que pasan así, cuando mi salud me está cobrando este alejamiento tan fuerte de la naturaleza, voy a buscar la cura afuera. Eso es lo que, ahí es donde nos mantiene, ahí está la burbuja.
Entonces yo comía mucha carne, y tuve que tirar muchos paradigmas, el científico, formación profesional, que mi profesión es nutriólogo, pero es mi pasión, hablar. Yo hablo de nutrición, dejo ideas, ahí están, tómenlas y vibran y utilícenlas. Pero tuve que tirar esa parte profesional, formación profesional, la parte cultural y la parte del entendimiento del deportista. Cuando yo empiezo a hacer todo esto del ayuno mucho antes de decidir dejar de comer carne. De hecho, uno de mis excusas que más me daban el salvoconducto era: soy deportista. Ya sé, tal vez ya sé, pero yo soy deportista. Cuando ya no compita, voy a dejar de comer carne. Y dije, wow, qué manera de mentirme, qué le miento, ¿por qué, no? ¿Por qué tenemos esa necesidad de auto boicotearnos? Entonces, estudiando, llego a una conclusión de que a ver qué otras proteínas hay, y veo que es muy conocido que algunas leguminosas tienen algunos aminoácidos esenciales y otros tienen otro, y cuando los combina, plum, explosión, la mejor proteína biodigerible, la mejor que podemos utilizar como energía, no acidifica, y todas unas cositas que empecé a decir, ok. Entonces, empiezo a estudiar y eso me lleva a más estudios de estos lugares que estamos diciendo, ¿no? Que son los olvidados, esos libros archivados, en donde conecto con la nutrición naturópata, higienista, con la nutrición de la medicina antroposófica. Por supuesto, vuelvo a ir a Asia con ese conocimiento de la Ayurveda y, bueno, un montón de cosas, ¿no? Mi arte marcial es japonés, entonces siempre estuve indagando por ahí. Hay dietas que hacen esos atletas, porque eran atletas, a fin de cuentas la palabra atleta es una persona que renuncia a cierta cosa para con tal de ascender, como la palabra asceta, que comparten la misma raíz etimológica. Asceta era ese personaje que renunciaba de cosas por un ascenso espiritual. Entonces este ascenso lo buscaban los deportistas también. Todo el mundo sabía de esto, todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué pasa con esa proteína animal? Me conozco consumiéndola y me conozco sin consumirla. Y conozco todo lo que hay en el medio como para acompañar en un proceso de alguien que simplemente decida hacerlo o no. Hay gente que no decide y está bien, pero tiene que saber que enferma. La carne de hoy, por sobre todas las cosas, la carne de hoy y en la manera en la que la estamos consumiendo, si enferma, se acidifica, termina pudriéndose. Tiene un átomo de nitrógeno que nuestro cuerpo no puede resolver, ¿no? Las moléculas que nuestro cuerpo sabe manejar son carbono, hidrógeno y oxígeno, presentes en los hidratos de carbono, presentes en los lípidos. Pero las proteínas de origen, y de las proteínas, más bien de los aminoácidos, pero las proteínas de origen animal, o esa composición química, es carbono, es hidrógeno, es oxígeno y es nitrógeno. Ese es el nitrógeno que hace que el residuo sea distinto al de monóxido de carbono y agua, y que sea monóxido de carbono con alcohol. Ese alcohol es que acidifica. Es exactamente igual que cuando tomamos alcohol y el otro día nos despertamos crudo. Ocurre todo el tiempo cuando estoy comiendo carne. Vivo crudo, vivo ácido. Y un medio ácido, las células que están acostumbradas a vivir naturalmente en un medio alcalino, como yo las obligo a vivir en un medio ácido, tienen que mutar, porque quieren vivir. Es la naturaleza. Yo propongo un medio y en ese medio se desarrolla lo que se desarrolla. Y lo que se desarrolle puede ser un tumor, en donde sea, como en Argentina, que es uno de los países número 1 de cáncer al colon. También es el número 1 de consumo de proteína animal. Yo no sé si hicieron alguna relación por ahí, tal vez, ¿no? Pero no, seguramente no tiene nada que ver. Pero ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, la acidificación que proponen, no solo la proteína animal, sino también entrarían las harinas refinadas, entrarían los productos ultraprocesados, entrarían los lácteos, que acidifican el cuerpo. Esa acidificación las células tienen que mutar. Esa mutación es un desequilibrio, y ese desequilibrio es una enfermedad. Pónganle el apellido que quieran, pero es una enfermedad, como siempre lo voy a nombrar, a la raíz etimológica de esa palabra. Infirmus. In como negación de la firmeza. De la firmeza de mi biología, que me viene a decir que hay algo que está mal porque no estoy viviendo bien. Dieta es un régimen de vida.
no estoy viviendo bien, no estoy comiendo bien, no estoy descansando bien, hago cosas que no quiero, hago cosas que creo que debo hacer, el debo de, el tengo que. Entonces se abre el abanico de posibilidades con el simplemente de entender por qué estoy ácido, porque pienso mal. Somos lo que comemos. Si comemos cosas que se pudren y cosas que se fermentan, así andamos por la calle, medios podridos, medios fermentados, y somos reactivos en todo lo que sucede porque me como el cuento, y me come el ego, y me como el personaje, y actúo como esperan que actúe, y así se va la vida, ¿no? Entonces, ocurre eso, cuando como en exceso lo que no es biológicamente aceptable para nosotros, naturalmente. No es un planteamiento vegano, aunque conecto, no es algo filosófico, aunque conecto, es algo científico. Si comes algo que no es para nosotros, vamos a enfermar. Si yo a un león le doy de comer alfalfa, va a enfermar. Si yo a una vaca le doy de comer carne, va a enfermar. Ha sucedido que por cuestiones políticas, en ciertas regiones del mundo, a las vacas no podían negociar el grano para alimentarlas y decidieron alimentarla con harinas de los restos de los propios mataderos. O sea que hicieron a la vaca caníbal una vaca que come carne. Lo sucedió en otro lugar que le daban harina de pescado triturado, convirtiendo a un animal vegetariano terrestre el principal depredador de sus mares. Obviamente las vacas también enfermaron, y le pusieron la enfermedad de la vaca loca, porque nadie sabía qué le pasaba. ¿Cómo que no? Están comiendo algo que no es natural. Nosotros tenemos la enfermedad de la vaca loca, porque comemos cosas que no es natural para nosotros. Y si no es natural, lejos de darme energía, me la roba. Y si me roba energía, yo estoy desnutrido, porque energía es nutrición, la idea número 1. Entonces, siempre vamos a dar vuelta en todo eso. Eso ocurre con los alimentos que no son biológicamente aceptados para nosotros, que no son compatibles para nosotros, que no están en una presentación en que nuestro cuerpo la puede asimilar, ¿no? Entonces tenemos que hacer muchas antimañas para que podamos consumirlo. Hay que cocerla, hay que ponerle salsa, sal, chimichurri entre 2 panes, y la tengo que comer con la emoción de la propaganda coca-colera, de una reunión, y que sea todo emotivo, para que yo me olvide que estoy comiendo veneno. Todos los días un traguito. Y la vida se acorta. Total. Bueno, pues a mí, o sea, de verdad, soy un poco redundante, pero me las estoy gozando, me las estoy disfrutando, y espero que también todos los que estén escuchándola sea lo mismo, que estoy seguro que así va a ser. Y sobre todo porque creo que el mensaje está siendo muy directo, que es lo que pretendíamos, muy claro, sin, como decías tú recién, artimañas y tejemanejes y confusión etimológica, porque eso es parte también del juego del trilero, ¿no? De te confundo para dejarte knockout, y cuando no sabes para tirar te ofrezco la solución, ¿no? Aunque esta te haga daño, pero no importa. Entonces, no es nuestro cometido, no es nuestro objetivo, sino todo lo contrario, y creo que estamos logrando, o estás logrando muy bien este objetivo. Yo creo que a veces sobre todo la ironía real, bien aplicada, pues nos hace tomar conciencia, ¿no? Es como, necesitamos que nos digan las cosas de una forma más clara, o diciéndonos verdaderamente no nos estamos cuestionando las cosas, para que la gente tome conciencia en el punto en el que se encuentra, ¿no? Y a mí el reflejo de lo que tú decías con respecto a tomar veneno poco a poco, todos los días, me resuena muchísimo, ¿no? O sea, y yo siempre lo comparto, bueno, yo me empecé a alimentar a base a plantas, o empecé el proceso hace muchísimos años, porque no tenía conexión con mis intestinos, no lo tenía, o sea, había algo ahí que no funcionaba directamente, ¿no? Entonces, naturalmente empecé a soltar los productos animal, porque dije, claro, es que esto no, algo está obstruyendo ahí algo se pudre, algo no me nutre, y naturalmente, sin tener muchos conocimientos, empecé a cortar con ello. Y creo que no hay que llegar al punto de estar enfermos o sentirnos tan mal para llegar para tomar una decisión tan correcta como empezar a conectar con lo que verdaderamente nos nutre. Así que bueno, yo creo que la siguiente pregunta también la conocerás mucho, y es este tema del calcio, bueno, los lácteos, que ya lo has nombrado básicamente. Y bueno, cuéntanos
esta incorporación, ¿no?, del calcio a nuestro organismo sin necesidad de consumir lácteos, que es algo que ya sabemos, pero las personas siguen teniendo este mito arraigado y todo este tipo de cosas que a mí me causa gracia. Siempre le decimos a nuestros alumnos que muchas veces, bueno, los papás sobre todo, tienen esta costumbre de dividir la alimentación en alimentos para niños y alimentos para padres. Digo, no hay alimentos para niños ni para padres, ni tampoco para el hombre ni para la mujer, ¿no? Todos deberíamos de comer exactamente lo mismo, ¿no? Así que cuéntanos un poquito sobre esto. Bien. Bueno, a la nutrición la segmentaron según quién quiere inventar una panacea, ¿no? Porque hay nutrición deportiva, nutrición estética, nutrición para ser más espiritual, nutrición para, bueno, ya cada uno, como te digo, va desglosando y separándola. Y la nutrición no se puede separar. O te nutre o no te nutre, punto final. Porque nutrición es energía. Voy a ser muy repetitivo con esa idea. Entonces, cuando uno empieza a tener esa energía para cuestionar, empieza a cuestionar cosas, y lo que cuestiona es el sistema impuesto, ese dogma, ¿no? Ese dogma de decir, ok, ¿y por qué yo tomo mate? Por ejemplo, y puedo llegar hasta los guaraníes de contarle la historia, ¿no? ¿Y por qué yo decido sí tenerlo hoy en mi mesa? Así hice muchos cuestionamientos. ¿Y por qué yo como la carne? Que Argentina. Y ahí se va, ¿no? Y me fui hasta el hombre de Cromañón, porque ya va a salir la pregunta. ¿Es que los cavernícolas comían carne? Por supuesto, porque no había más nada. Si no hay nada, yo voy a salir a comer carne, porque es un instinto de supervivencia. Pero ellos creen que hacían ahí una bronco hamburguesa en el Cuando comer carne era, ojalá que encontráramos un cadáver muerto, porque era lo menos peligroso, y si no, ir a perseguir un bicho por kilómetros, para que se muera de hambre o ahogado porque lo metían en una cueva, prendían fuego, y traer todo lo posible de ese animal, volver a la aldea, no ser comido en la ida, no ser comido en la vuelta, no ser muerto por el bicho, que era mucho más agresivo que nosotros, que teníamos lancitas y piedritas, y rogar que en mi aldea no le haya pasado lo mismo, que no se hayan muerto de hambre, hasta que yo llegue. Entonces, el hecho esto de comer carne era wow. Aparte, aprobamos ciertas cosas de ese hombre de Cromañón y otros no, porque tampoco no estaba muy entendido la parte sexual de esa época, y es muy probable que casi todos los embarazos sean por violaciones. O sea, es algo como el instinto animal, ¿no? Como lo podemos ver en la naturaleza. La leona no quiere, pero el león sí, y no se va a discutir tanto, ¿no? Y está la procreación. Entonces, capaz que el cavernícola le metió un garrotazo a la hembra, la llevaba a la cueva y la violaba. Entonces, si voy a actuar como cavernícola, ¿por qué repudio algunas cosas y otras no? ¿No? Porque si vas a actuar de una manera, observa la totalidad de esa manera en la que estás observando, no un segmento. Entonces ocurre lo mismo. Ya, habiendo resuelto una pregunta que tal vez salía o no del hombre de Cromañón, volvamos a la leche o al calcio, que es este cuestionamiento. ¿Y por qué la leche? ¿Por qué el calcio? Y ahí empiezan a suceder todas estas cuestiones que están en internet, de que somos mamíferos y que si queremos, básicamente es entender, ¿no? Que es verdad, parecen repetidas la idea, pero tienen mucha lógica y no hay que tener una mente científico para llegar a un razonamiento de decir, hay lógica ahí, de que somos el único mamífero que toma leche de otro animal, cuando dejamos de necesitar leche de nuestra propia especie, y para hacerlo más fino, de nuestra propia genética. Tomamos la leche de mi mamá, yo no tomaba la leche de mi vecino, era lo más cercano. Entonces de repente dejamos de tomar ni de necesitar la leche materna, dejamos de producir lactasa, en el cual más del 60-70% de la población mundial es intolerante a la lactosa, porque simplemente cuando ya no necesitamos incorporar más leche, no necesitamos la enzima que digiere el azúcar que viene en la leche. Entonces, ¿para qué voy a gastar energía en producir algo que no va a ser utilizado? Entonces no produce lactasa. Y de repente, pum, cae la leche de un mamífero que tiene que pesar 700 kilos. Entonces, la proteína que nosotros podemos sintetizar es de este tamaño, y la leche de vaca es de este.
Entonces no hay salud, no es compatible, no es fisiológicamente natural para nosotros. Siendo de que sea leche, ¿no? Prácticamente es, como lo decía un maestro mío, tocino líquido blanco. Entonces es eso, ¿no? Y la carga vibracional, porque a fin de cuentas, así como nutrición es energía, energía es frecuencia y frecuencia es vibración. Más bien son conceptos separados, pero somos energía, frecuencia y vibración. Y el alimento lo trae, porque es información a fin de cuentas. ¿Qué frecuencia trae ese alimento? ¿Qué energía? ¿Qué vibración? Porque eso también lo voy a humanizar, lo voy a hacer mío. Eso ocurre también con esas moléculas que estamos hablando, ¿no? De esa vibración que cargan el alimento. O la comida, o lo que tengo frente a mi plato y yo decido comerlo o no. Por eso hablábamos de estos 4 elementos que cargan vibracionalmente algo que voy a tragar y humanizar, que es la digestión correcta. En cuanto a la leche, es una de las cosas que más acidifica. Entonces, toquemos rápido este concepto de pH, que por ahí alguno no lo puede manejar. pH es un potencial de hidrógeno y se lo puede medir en todos los líquidos, por así decirlo, sobre todo en los corporales, para saber cuál es natural y cuál no. El pH total nuestro, valgo la aclaración, 7 es neutro, ¿sí? De 6,99 hacia el 1 es ácido, y igual hacia el otro lado, hacia el 14, es alcalino. Son opuestos, ¿sí? Nuestro pH es 7.34 a 7.44, es muy reducido. Si salimos de ese pH, no hay síntomas como lo hay cuando yo elevo la tensión arterial en una hipertensión, que hay síntomas y se pueden tratar, o en una hipotensión, igual en una hiperglucemia o hipoglucemia, el azúcar en la sangre. Hay síntomas, lo trato. Si yo me voy un poquitito de ese margen, existe la muerte. Entonces el cuerpo trata de tener muchísima atención puesta ahí. Eso es mucha energía. En estar en el pH en donde nosotros actuamos en normalidad, en donde las células no van a mutar para producir una enfermedad. Entonces, tomamos leche, comemos carne, comemos mal combinado, comemos por estrés, comemos para tapar emociones, comemos porque sí, comemos por no tirar la comida, comemos por no saber decir no, como por chatarra y vacío y por depresión y bla, 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 acidifico. La leche me pone acá, es una de las cosas que más me pone acá, en el pH ácido. Pero nosotros solo vivimos en el alcalino. Entonces inmediatamente las células o la biología necesita sustancias alcalinizantes. Y lo más alcalinizante que existe y lo más fácil de obtenerlo para tapar eso es el calcio de nuestros huesos. Entonces nosotros tomamos leche porque es fuente de calcio, pero me acidifica y roba el calcio de los huesos. Entonces estamos en un posible oxímoron, ¿no? ¿Cómo que me descalcifica la fuente de calcio? Sí, sobre todo cuando descubrimos que fue un spot publicitario la de vender la leche como fuente de calcio, ¿no? Eso es más triste todavía. Es decir, así nos tratan, tan pendejos, perdón, tan así nos ven. Yo elijo no participar. Esa fue una de las cosas por las cuales más cuestiono, porque elijo no participar. Entonces, eso ocurre con la leche, entre muchas otras tantas cosas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando yo tengo un vaso de leche frente a mí? No solo ocurre eso en mi biología, sino que vaya a saber en dónde hay un ser vivo que está desnutriéndose, está muriendo, tiene una vibración baja, y que para alimentar ese animal, para que alimente a nosotros y nos enferme, hay tierras que están destinadas a ese cultivo, para ese alimento de ese ganado, en donde todavía hay partes del mundo que se están muriendo gente de hambre. Acá estamos hablando de cómo dejar de comer, cuando en otros lugares ni siquiera tienen resuelto de dónde voy a conseguir agua potable. Entonces está muy desequilibrado todo. Esa es otra lógica para decir, wow, y la Revolución Verde, supuestamente para acabar el hambre del mundo, lleva 3 décadas trabajando, y lo único que sucedió es que duplicaron los que mueren de hambre. Y duplicó la producción. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces la salud es política, la salud es negocio. Somos negocios enfermos. Y esto es muy viejo también, porque así como está la sapienza antigua, también está el lado oscuro antiguo. Y esto es así. Las civilizaciones que tenían mucho conocimiento y mucho poder, de repente se trastornaban un poquitito. Habían esta gente que lo usaban para otras cosas. Y la población de esclavos muchas veces hasta triplicaba la población de hombres libres, y nunca se levantaron en rebelión porque el dogma era muy fuerte, porque los tenían con miedo y los tenían enfermos.
Entonces cada vez que se enfermaba un esclavo, iba un médico especial que no dejaba que se muera, sí lo aliviaba un poco para que no muera, pero tampoco lo sanaba. Porque si sanaba, iba a tener esta posible conciencia de decir, ¿por qué yo soy esclavo y ellos no? Cuestiono. Y si cuestiono me puedo imponer a lo impuesto y sería un problema. Sería un problema muerto y sería un problema cuestionando. Entonces, ni muerto, ni sano. Enfermo. Y esto se llama sociedad hoy. Entonces, es decir, yo no participo acá, yo salgo. No juego a ese juego macabro, en donde todo está, porque fíjate cómo es la historia. Nosotros estudiamos la neurociencia, pero también los que estudian marketing estudiaron la misma materia y saben cómo meterte mensaje para que consumas cosas que no necesitas y que te enferman. Entonces también está esta parte oscurita. Y no estamos hablando de brujos y de brujos buenos y brujas malas. Es información que cada uno la puede usar a nivel de conciencia que tenga. Total. Y eso está en los libros. Eso está en el cuestionamiento, en la sanación profunda, que ocurre también cuando tomo conciencia, no cuando tomo pastillas. Entonces es por ahí. Eso ocurre con la leche y eso ocurre con un montón de cosas que están presentes para que hagamos ricos a unos cuantos a cuesta de la salud de muchos. Hay gente que no va a contemplar esta información y es así. Por eso también dicen, el que no tiene ojos no va a ver o algo así, si no está listo no lo va a ver, porque es real. Nosotros podemos dejar esta información y hablábamos, ¿no? Del Zoom, del en vivo, YouTube, por acá, por allá, por todos lados, porque queremos que llegue. Pero ¿a quién va a poder vibrar con la información? El que esté listo. Totalmente. Y se divide el mundo. Entonces hay que también dejar de participar en esto de, yo lo digo en mea culpa, antes era un testigo de Jehová que iba puerta por puerta diciendo, escuchen, escuchen. Me he quedado muy solo. Gracias a eso pude seguir estudiando, pero bueno, es otra historia. Pero es así. No, definitivamente, y al final nosotros contemplamos mucho esto que mencionas, ¿no? Que cada quien vibre en cada momento con su propio proceso. También se ha generado una desunión o una separación en la actualidad de etiquetas, ¿no? Es que tú como eres vegano, crudivegano, flexitariano, omnívoro, tú ya no hablas el mismo idioma, te deja a un lado. O sea, al final lo que nosotros pretendemos compartir, como bien has dicho, son información testeada, contrastada, experimental, con argumentos sólidos para quien quiera y necesite recibirla en cada momento. Y quien no, también está bien. O sea, esto no se trata de un adoctrinamiento, de una imposición o de una autoridad, sino más bien de, una vez más, generar perspectivas distintas para que cada quien pueda tener un poquito una visión más amplia en donde empezar a sacar sus propias conclusiones y empezar a crear su realidad que va a resonar con él mismo como individuo. Si sí, a mí me parece que es un formato muy interesante. Es como una invitación, de alguna manera, a las personas que quieren salirse un poco de ese espacio que tú decías de enfermedad o de control, sobre todo, ¿no? Es como una forma muy interesante de salir un poquito del sistema y observar todo lo que hay a nuestro alrededor y sobre todo recuperar el poder, ¿no? Sobre todo es ese poder que lo tenemos, es un poder interior, pero nos lo quitan de alguna manera, adoctrinándonos, volviendo un poco al mismo tema. Recuperar el libre albedrío, que es llevar la rienda de tu vida hacia donde consideres con consciencia y asumiendo las consecuencias. No hay más. Exactamente, tal cual, chicos. Revelarse un poco, ¿no? De cómo nos domesticaron, de cómo nos domaron. Porque eso es lo que está sucediendo. Entonces, es esa invitación. Realmente no se puede hacer otra cosa más que invitar a la gente a que cuestione y a que empiece el camino de autoconocimiento, que si me pongo acá a filosofar también voy a descubrir muchos pensadores que tenían esto como finalidad, ¿no? Descubrirse, la vida está para eso, para vivir bien, para vivir feliz, para filosofar qué es eso de vivir bien, ¿no? Porque algunos creen que también podríamos discutir el entendimiento del éxito, el entendimiento de riqueza, el entendimiento libertad. El entendimiento de libertad. Y todo esto está dominado por un mandato social que no nos deja salir. Entonces, es eso. También entendiendo que se puede dar agua, pero no se puede dar sed. Esto es un llamado interno. Esto es algo que todo el mundo llega, ¿no? Inclusive lo tienen
filosóficamente definido a eso también, como la noche oscura del alma, tal vez, que ocurre algo en el que ya todo lo que estás viviendo o lo que estás viviendo ya no tiene sentido. Y está ocurriendo mucho ahora en donde todo lo que creíamos que tenía sentido ya no lo tiene, porque hace 1 año y medio el mundo era otro al de hoy. Está cambiando, porque está sucediendo cosas que yo puedo entender el cambio y sumarme a eso, o resistirme al cambio, y como lo dicen todas las filosofías y las religiones, inclusive, y todas las corrientes espirituales, que el sufrimiento ocurre cuando yo me resisto al cambio. Entonces, en un momento en donde el mundo está cambiando y cada vez más, y a pasos agigantados, si yo no me muevo, y si yo no tengo la nutrición para moverme, voy a sufrir. Voy a sufrir. Por más que los parámetros de normalidad de la parte clínica, médica, actual, aceptada y normalizada, digan que estoy sano. No tengo energía vital, no estoy viviendo. Estoy siendo un títere de esta sociedad que me dijo cómo tengo que vivir. Entonces, la invitación es a que descubran quiénes son, a que descubran cuál es su don, cuál es su virtud. Todos tenemos algo que tiene que florecer, porque todos tenemos como una semillita que es una potencia de lo que va a hacer. Yo a una semilla no le puedo enseñar nada. Lo que sí puedo hacer es proponer las condiciones necesarias para que primero tire raíces, busque fluidamente la luz y florezca. Y en muchos casos hasta dé un fruto. Entonces, pero si en una educación a todas las semillas le decimos que van a ser rosas, ¿y qué hago yo que soy otro tipo de semilla y tengo que dar otro fruto? No, tengo que ser de una manera. Esa es la educación que nos marchita. Entonces es educarse uno mismo. La palabra educar viene de un verbo latino también, que es educare, y significa sacar de adentro. ¿Qué vas a sacar de adentro? Lo que ya eres, tu vocación. Y la vocación es ese llamado interno, que no tiene nada que ver con la profesión. La profesión es el título que vas a colgar en la pared por haber estudiado cosas que ya ni te acuerdas, ¿no? Esa es la profesión. La vocación es tu llamado interno. Algunos, ahí está, ¿no? Quieren las credenciales, ahí están los títulos. Quieren mi vocación, acá voy a hablar. Pero bueno, tengo una profesión vocacional. Pero lo que importa es la vocación, Total. no el título. Es ese llamado interno. Y si yo a mi llamado interno lo eduqué, lo saqué de adentro, florece todo. Y eso empieza cuando empiezo a desayunar fruta. y de verdad que estaba al cierre, ¿no? De verdad que es algo que reiteramos mucho porque quizás uno de los placeres más difíciles, ¿no? Digo difíciles en términos generales, de armonizar, de equilibrar, de autogestionar, es la alimentación y por otro lado el sexo, ¿no? Que genera bastante placer a lo sensorial. Cuando tú logras tener ese libre albedrío, cuando logras recuperarlo, tener el control, la autoridad sobre tu alimentación, eso se extrapola a otras áreas de la vida, que es lo que tú acabas de mencionar. Empiezas a descubrir tus dones, tus virtudes, tus talentos, tu llamado, hacia dónde vibrar, vivir en abundancia, generas empatía, solidaridad, va mucho más allá de quiero nutrirme para un cambio en la composición corporal. O sea, estamos hablando de me estoy nutriendo en la Ayurveda sádvicamente, que es por los 5 sentidos, el cómo, el para qué, el con quién, el dónde, en qué momento, con qué objetivo. Y esto que ahora mismo puede parecer muy complejo, decir, oye, no me puedo cuestionar cada alimento que me lleva a la boca, es un proceso. Y de repente puedes empezar por lo más básico, como tú has mencionado, oye, ¿por qué estoy tomando Coca-Cola 3 veces al día? ¿Por qué me han dicho que tengo que desayunar cereales de chocolate? A lo mejor puedes empezar solo por ahí y en 3 meses te pones un objetivo SMART que se llama una microacción distinta y vas sumando. Y a medida que vas reconectando con eso, no solamente va a mejorar la parte de la alimentación como tal, sino de todas estas áreas de la vida que tú has dicho. O sea que... Es que se calma todo, se calma el cuerpo y la mente. O sea, cuando empiezas a alimentarte de una forma diferente, es que el cuestionamiento surge solo. Es como algo natural, es como la inteligencia. Se despierta una inteligencia del cuerpo que básicamente te descarga la información y empiezas a ver, a sentir, a pensar, a actuar completamente diferente, ¿no? Así que ya no eres más la misma persona. Eso es real. Volvemos a un hilo conductor
que va a tocar todos los temas que estamos hablando. Cuando la energía no está todo el tiempo digiriendo, con otro mandato social de comer cada 3 horas, la energía puede venir un poquitito acá a la conciencia para contemplar otras cosas, ¿no? Porque de repente necesito una energía extra, o sea, se necesita energía para pensar, pero se necesita un poquitito más de energía para pensar lo que pienso, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a pensar lo que pienso, puedo elegir qué pienso para elegir qué siento. Y si yo, toda esa energía que tendría que estar acá para ese razonamiento, está digiriendo la galletita, y después digiriendo el taquito acá en México, y después el panchito, y después el taquito, y después el otrito, y comiendo, la energía siempre está acá, y no hay oportunidad de que yo reflexione y cuestione. Entonces, de repente, cuando yo empiezo a elegir las batallas, en algo tan simple, como diciendo, a ver, voy a ir por esta, yo lo trabajo en consulta como fugas de energía. ¿Cuál es tu fuga de energía? ¿No? A ver, ¿qué está sucediendo en tu modo de vivir que te drena energía, que te está haciendo, no estás viviendo feliz, a fin de cuentas, ¿no? Y ocurre en esto, que todos tenemos al lado, o el trabajo que no me gusta, o me quedo con la pareja que estoy porque por los niños, pero ya no nos amamos, entonces estamos acá, y se hace una atmósfera que ocurre en todo desde el contrario de las vibraciones que vos me dijiste, que nombrabas, la empatía, la humildad, el agradecimiento, todo esto, bueno, se invierte y se transforman en emociones bajas. Y si yo vibro bajo, voy a estar bajo, ¿no? También nombrabas que se empiezan a abrir el cuestionamiento hacia todos los otros sectores. La alimentación es uno, el sexo, por supuesto que es un contacto muy grande de energía. Y cuando está desmedido, lo clasificaron también la religión. Quería hablar de esto y advertir a la población como un pecado capital. Es la lujuria, la gula, es el exceso de esto que se puede saborear, pero llevado a un hedonismo mal entendido, a la entrega de los placeres y de los deseos, pero sin entender la sutileza del tema, nutrirme, del tema energía, ya sea comiendo, ya sea en un acto sexual, ya haciendo en cualquiera de estos pecados originales, que no son nada más que las virtudes del hombre, de ese kundalini que sube, invertidas, ¿no? Y se transforma en una cola, en la cola de Satán. Ahí está también lo que quieren decir el diablo, somos nosotros mismos. Si tu kundalini está abajo, porque cuestiones que pueden nutrirte están no entendidas y solamente llevadas hacia el placer primario, instintivo, del sexo, del comer. A mí me dicen, es que yo amo comer, y yo también. Por eso amo tanto, que como cuando mi cuerpo lo necesita, lo que más necesita, que encima lo saboreo y me da una energía que puedo contemplar otras cosas. No es que amo comer, me clavo una pizza y quedo 3 horas viendo la vida pasar, ¿no? Entonces, sí, el cuestionamiento y la energía que te da la oportunidad de pensar lo que pienso y de poder actuar en común unión entre lo que pienso, hablo y digo, ¿no? En esa congruencia, ahí existe la salud. Cada vez que haya un cortocircuito, si yo pienso algo y digo otro, si yo digo algo y hago otra cosa, y estoy en ese mar adentro, ese mal razonamiento, esa interpretación errónea de la realidad, que a fin de cuentas vemos la realidad no como es, sino como somos, distorsionamos todo, y eso me acidifica igual que un vaso de leche con un choripán. Entonces, hay que tener cuidado con el pensamiento. Hay que pensar lo que pienso y hay que ver cómo actúo. Y eso se abre para otra charla más. Pero, bueno. Totalmente, totalmente. Pues yo obviamente me voy a quedar un rato más contigo aquí, pero yo creo que sí, podemos cortar aquí de momento y acabas de proponer ya te has comprometido a que haga una segunda parte. Una segunda parte. Yo feliz, chicos. Para tratar de otros tantos temas, porque de verdad nos sabe a poco, pese a que has abierto así como la caja de Pandora. Pero bueno, desde ya adquirimos el compromiso a volvernos a juntar a charlar sobre distintos temas y bueno, pues oye, por nuestra parte, hasta aquí creo que está perfecto. Sí, porfa, dinos aquí para que las personas que puedan escuchar esta entrevista, cómo pueden comunicarse contigo, cómo pueden trabajar contigo, cómo pueden llegar a ti de la forma que tú lo hagas. Bien, yo utilizo 2 plataformas que son las más amigables y más cotidianas, más en contacto puntual. Me encuentran en Instagram. Okay. Solo publico cosas como esta, es Bruno-el oso. Y hay uno dando vuelta que es de nutrición artesana, ¿no?
subo lo que quiero, cuando quiero, no me guío mucho por esto de subir a las 4 de la tarde. Yo, si tengo algo, lo subo, y si no tengo, no lo subo, no pasa nada. Ahí me pueden encontrar, si me escriben por privado, yo mando la información de cómo trabajamos en este entendimiento del arte de saber alimentarse. Y de ahí cambiamos número de WhatsApp, y es un seguimiento constante de este tipo de diálogo, en donde hay audios, hay material de estudio, hay etapas a trabajar, batallas a elegir, y vamos aprendiendo, en donde a los 33 días, estoy seguro que tienen todas las herramientas para ya no hacerse tonto, ¿no? Para ser un poquitito más sincero. Ya después, ya depende de cada uno, y eso es muy personal. Pero básicamente así trabaja, así que si quieren, vuelvo a repetir, Bruno-el oso y Nutrición Artesana. Ahí también comparto información que si no quieren trabajar puntualmente, sé que les va a servir también. Genial. Igualmente lo dejaremos aquí abajito, donde estén viendo esta charla, sea YouTube, sea donde sea. Lo vamos a dejar también, pero bueno, ya por lo menos que sepan dónde pueden contactarte y seguir un poquito de tu trabajo, porque les va a encantar y merece mucho la pena, seguro. Excelente. Así que bueno, pues nada más, no sé si quieras agregar algo más para despedir esto. Mil gracias por tu tiempo, ha sido el placer enorme de todos, y bueno, por una segunda parte juntos. Así será. Muchísimas gracias, chicos, muy agradecido, qué bueno verlos. Gracias, amigo. Un abrazo. Adiós. Chao, chao.